Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy Z Flip 4 y le quieres sacar el máximo a este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips específicamente para este nuevo teléfono y su pantalla plegable. Así que comencemos. Antes de empezar te invito también a que después de ver este video veas unos videos que tengo sobre trucos generales del Galaxy S22 y de su cámara, ya que muchos trucos de esos teléfonos también aplican para este Galaxy Z Flip 4, pero aquí nos estaremos enfocando en muchos trucos que son solamente únicos de este nuevo teléfono plegable. Bueno, el primer truco que te quiero contar es sobre la pantalla en la cubierta de este teléfono, ya que por ejemplo puedes tocar dos veces para entonces encender esta pantalla y ver algunas de las notificaciones, la hora y mucho más, pero también cuando abras el teléfono también puedes personalizar esta pantalla en la cubierta. Para poder personalizar esta pantalla en la cubierta, vamos aquí a deslizar la ventana notificaciones, apretamos el botón de configuración y bajamos un poco hasta que encontramos la parte de la pantalla de la cubierta, y aquí podemos ir directamente a personalizar cómo se ve esta pantalla. Aquí Samsung nos muestra algunos diferentes relojes que podemos utilizar, ponerlo en diferentes lugares del teléfono para, dependiendo si lo quieres más grande, más pequeño. Puedes también tener, ejemplo, un reloj más análogo, pero lo bueno de todos estos relojes y de todo este sistema es que puedes personalizarlo. Digamos, por ejemplo, que quieres escoger este con la hora bastante grande, puedo apretar aquí el botón de personalización y entonces aquí escoger entre diferentes colores, unos colores bastante claros, pero también puedes ir directamente y escoger el tuyo si es que quieres ese específicamente. Así que vamos a escoger aquí un colorcito bastante azulito, y aquí entonces le doy aquí el botón de realizado para que entonces se grabe y ya esté disponible en la pantalla de la cubierta. Ahora bien, también Samsung te permite colocar diferentes gráficos, como por ejemplo una parte que hace como un poquito de animaciones, como unas flores, que también entonces puedes personalizar para escoger entre diferentes animaciones, aunque también tienes acceso como por ejemplo a las diferentes carátulas, más similar a cómo se ve un Galaxy Watch 5, así que eso está bien interesante. También entre todas estas puedes apretar el botón de personalización para entonces poder escoger entre diferentes colores, así que sin duda alguna tienes bastantes opciones a la hora de personalizar. Pero por ejemplo, si vamos aquí a la parte básica y elegimos otra vez esta parte de la hora, pueden ver que entonces se activa la parte de abajo de imagen de fondo de reloj, ya que entonces puedes apretar aquí y ir directamente a tus fotos y colocar la foto que tú quieras. Por ejemplo, si quieres escoger una de mis fotos, puedes escoger entre los diferentes fondos de pantalla que viene ya el teléfono, pero esos son un poco aburridos en mi parte, pero puedes ir directamente a tu galería de fotos. Aquí no tengo muchas fotos, pero pueden ver aquí esta de Bebé Yoda, y entonces aquí puedo personalizar exactamente cómo es que se verá, y yo creo que quedó bastante bonita, así que podemos también acercarnos un poco más y colocarla exactamente donde queremos para que entonces el reloj no tape cómo es que se ve nuestra foto. Así que sin duda alguna puedes personalizar bastante esta pantalla en la cubierta del teléfono. Luego de personalizar la foto que entonces colocamos directamente en esta cubierta, vamos entonces a ir un poco hacia atrás para entonces ir aquí a la parte de widgets, ya que entonces esta pantalla en la cubierta te permite tener acceso a información rápida utilizando diferentes widgets. Aquí por ejemplo podemos tener acceso al de clima, la música, el temporizador, la información de tu salud, el calendario, la próxima alarma, el programa del día de hoy. Así que sin duda alguna tienes acceso a varias cosas, grabador de voz para que puedas entonces comenzar directamente una grabación desde la pantalla de la cubierta. Pero también podemos ir acá, aquí a la parte de reordenar, para que por ejemplo si valoras mucho la música y lo quieres tener primero, pues entonces puedes colocar ese widget. Para mí por lo menos me gusta mucho tener acceso al clima, así que puedes ordenar estos widgets y activarlos como quieras para que entonces en esta parte de la cubierta puedas tener acceso a esa información. Como puedes ver, ahora que estoy aquí en la pantalla de la cubierta, puedo deslizarme hacia un lado, hacia la derecha, para entonces tener acceso al clima como escogí. La parte de la música, ahora mismo no estoy reproduciendo música, pero podrías entonces activar la reproducción de la música desde ahí, activar un temporizador, e incluso también puedes ir directamente aquí a personalizar los widgets que quieres colocar en esta pantalla de la cubierta para que puedas tener mucha más personalización y puedas hacer más en tu teléfono sin tener que abrirlo. Esto no es lo único que puedes hacer desde la pantalla de la cubierta, ya que entonces puedo despertarla y moverme hacia la parte de la izquierda para entonces poder ver las diferentes notificaciones que tengo que he recibido en mi teléfono, para que puedas hacer mucho más una vez más sin tener que abrir el teléfono. Algo sumamente útil. Y algo también que entonces puedes hacer es que te puedes deslizar hacia abajo para entonces tener acceso a la configuración rápida de tu teléfono. No tienes tantas opciones, pero tienes algunas bien interesantes, como por ejemplo activar el modo de avión perfectamente cuando te vayas a
montar en un avión, activar la linterna para entonces, ¿verdad?, poder desde aquí mismo activar esa función y entonces en el teléfono, ¿verdad?, poder utilizarlo como una linterna. Vamos entonces a activarlo, dice que apretemos el botón de volumen o apagar la linterna, así que vamos aquí a apretar y pueden ver cómo entonces se activa la linterna. Así que tienes varias opciones para poder hacer mucho más del en el teléfono sin tener que abrirlo. Algo bien útil que puedes hacer en esta pantalla externa del teléfono es que, por ejemplo, cuando la despiertas, si tienes en tu país funciona Samsung Pay y puedes añadir tarjetas de crédito o de débito, puedes añadirlas directamente a ese sistema de pago y te puedes deslizar aquí hacia arriba y entonces tener acceso a tu tarjeta para que entonces con tu huella dactilar, aquí aprieto mi huella dactilar y entonces vas a poder utilizar tu teléfono para hacer pagos utilizando la tecnología de NFC y hacer pagos bastante cómodos utilizando tu teléfono. Cambiando de tema, otra cosa que puedes hacer directamente desde esta pantalla en la cubierta es activar la cámara y hasta tomarte fotos, así que entonces puedo apretar 2 veces el botón para encender la pantalla, lo aprieto 2 veces y aquí entonces pueden ver cómo se ve mi cara. Pero algo bien interesante es que no te tienes que conformar con esta visualización de cómo es que se ve ahora mismo, sino que puedes tocar 2 veces para que entonces puedas ver exactamente cómo se ve la foto. Entonces aquí vas a estar utilizando la cámara principal del teléfono, que tiene mucha mejor resolución que la cámara frontal del teléfono cuando lo abres, así que puedes tomarte una foto, puedes tocar la pantalla y entonces empieza un temporizador para tomar una foto, pero incluso también puedes mostrar tu mano y la detectará y te puedes tomar una foto sin ningún problema. Otra cosa nueva que puedes hacer también aquí para tomar fotos es deslizarte entonces hacia el lado para entonces cambiar entre cámara y video, pero entonces cuando estás aquí en la parte de imagen puedes cambiarte entre los diferentes modos y aquí puedes activar el modo de retrato. Él muestra que entonces está listo para entonces activar una foto de retrato. Toco entonces la pantalla y va a tomar una foto entonces con el fondo borroso, como si lo estuviese haciendo con la cámara principal del teléfono, porque obviamente lo estoy utilizando aún en esta pantalla en la cubierta. Y para grabar video, como mencioné, te tienes que mover hasta la extrema derecha para entonces tener acceso a la función de video y simplemente aprietas el botón, en vez del botón rojo obviamente, para capturar un video y vas a ver entonces cómo va el tiempo corriendo. Así que puedes grabar videos y tomar fotos aún desde esta pantalla en la cubierta. No tan solo puedes utilizar los gestos como la mano o tocar entonces la pantalla, sino que también puedes utilizar los botones de volumen que tienes acceso entonces aquí con la mano, así que puedes tocar esos botones para entonces tomar múltiples fotos aquí sin ningún problema. Así que tienes muchas opciones a la hora de capturar fotos en tu Galaxy Z Flip 4 aún con la pantalla cerrada. Una función muy buena del Galaxy Z Flip 4 es que si por ejemplo vas a tomarle una foto a una persona, pues entonces puedes apretar el botón que está en la esquina superior derecha para que entonces se active la pantalla en la cubierta, como entonces pueden ver aquí en el video. Aquí pueden ver entonces cómo la otra persona entonces se podrá ver a ella misma cuando va a tomar una foto, para que entonces no te echen la culpa a ti si la foto quedó mal, ya que entonces la persona se estuvo viendo mientras tú le estabas tomando la foto. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más de la cámara, pero estaremos cambiando a las funciones llamadas Flex Mode o modo flexible, y es que entonces ahora en este Galaxy Z Flip 4, cuando entonces tienes el teléfono a mitad cerrado como si fuese, ¿verdad?, como si soporte, ven entonces como la aplicación ahora cambia de visualización para que entonces tenga algunos botones en la parte inferior para que entonces puedas controlar la cámara, y entonces en la otra mitad del teléfono va a mostrar información, ¿verdad?, en este caso la cámara, para que entonces puedas utilizarlo como un pequeño trípode, así que vas a poder moverlo y ajustarlo para que entonces puedas tomarte fotos, ¿verdad?, tú mismo, ya que entonces podrías activar incluso la función que hablé anteriormente de que entonces puedas ver cómo se ve la foto, se va a ver la foto en la parte externa de la pantalla, para que entonces puedas colocar el teléfono quizás en algún lugar y entonces tomarte una foto sin ningún problema. Ahora bien, esta función no está disponible para todas las aplicaciones, ya que los desarrolladores tienen que activar esa funcionalidad y obviamente pues no todos han hecho la tarea, pero podemos ir aquí a la parte de configuración y en la parte de funciones avanzadas podemos tocar la parte del laboratorio y entonces activar esta función de pantalla dividida, ¿verdad?, el modo flex como mencioné, para entonces que funcione en todas las aplicaciones, aunque obviamente va a haber ciertas limitaciones. Para activar esa función en diferentes aplicaciones vamos aquí a la parte de panel del modo flex y entonces aquí podemos escoger las diferentes aplicaciones que quisieras utilizar en este modo flex. Vamos entonces a ir directamente, por ejemplo, simplemente para que vean un poco cómo sería entonces en el Play Store, la tienda de Google, ¿verdad?, en tu teléfono. Vamos entonces a seguir un momento, vamos entonces a la parte del Play Store, vamos aquí a activarlo y entonces cuando doble el teléfono un poco, pues entonces ahí se va a estar activando esta función de que entonces estaría colocando la aplicación en la parte superior del teléfono, y entonces aquí en la parte inferior curiosamente podemos tocar este botón en la extrema derecha y entonces utilizarlo como un pequeño, ¿verdad?, ratón para entonces poder navegar la aplicación. Bien interesante esta función. Obviamente no va a haber mucha utilidad en algunas aplicaciones, pero yo creo que algunas sí se pudieran beneficiar de esta función. Incluso
incluso puedes aquí controlar la brillantez del teléfono, tienes acceso a varias cosas, así que sin duda alguna es una función bastante interesante que le puedes sacar el máximo a tu teléfono. Mientras estás aquí utilizando tu teléfono como si fuese una computadora, cabe la pena mencionar que puedes hacer varias opciones, como por ejemplo tocar con los dos dedos para activar un clic secundario como si fuese una computadora. Puedes incluso activar aquí la parte de las notificaciones para que puedas bajar las notificaciones sin tener que moverte hacia arriba, y también incluso tienes la función de hacer capturas de pantalla directamente aquí, así que tienes bastantes opciones a la hora de utilizar el teléfono en este modo flex. Otra función que podemos activar en la parte de funciones avanzadas y el laboratorio es entonces utilizar los dos dedos para entonces activar el modo de pantalla dividida. Podemos ir aquí a la parte de deslizar para la pantalla dividida, así que entonces ahora si me deslizo con dos dedos en la parte superior, obviamente tengo que estar en una aplicación primero. Aquí estoy por ejemplo en Chrome, puedo entonces deslizarme con dos dedos y entonces así de esa manera puedo activar el modo de pantalla dividida para entonces tener dos aplicaciones abiertas a la vez, como por ejemplo aquí Chrome y el Play Store. Incluso puedo apretar este botón para cambiar entre las diferentes aplicaciones. Puedo tocar estos botones de tres puntitos para entonces cambiar el tamaño de las diferentes aplicaciones. Incluso también puedo guardar esta configuración de dos aplicaciones colocándola por ejemplo en la pantalla de inicio o en el panel de aplicaciones App Edge, que está entonces en la extrema derecha aquí. Pero entonces puedo tener varias opciones para poder utilizar este modo de multitarea. Ahora me puedo deslizar aquí en este panel Edge y pueden ver entonces cómo tengo el Play Store y el Chrome para entonces abrir los dos a la misma vez. No obstante, esa no es la única forma en la cual podemos activar el modo de multitarea. Puedo por ejemplo abrir por ejemplo aquí Chrome y me puedo entonces deslizar un poco hacia arriba para activar el modo de multitarea, y puedo entonces tocar el botón de Chrome aquí y entonces decir la opción aquí de abrir en pantalla dividida, y aquí entonces automáticamente el teléfono activará este modo de pantalla dividida. Pero creo que es más interesante deslizarte con dos dedos con esta función de los laboratorios. Tu Galaxy Z Flip 4 sin duda alguna es un teléfono de gama alta y bastante poderoso, pero solamente viene con 8 GB de RAM, así que si por ejemplo necesitas o quieres más RAM, una función que puedes activar es la función de RAM virtual, en la que entonces el teléfono utilizará el almacenamiento del mismo para entonces utilizarlo como RAM, para entonces puedas tener más aplicaciones abiertas a la misma vez sin que se estén cerrando. Y para activar eso vamos aquí a la parte de configuración, cuidado de batería y dispositivo, y le puedo dar aquí el botón de memoria, y entonces el teléfono estará analizando cuántas aplicaciones tengo abiertas, pero puedo aquí activar la función de RAM Plus, y aquí entonces el teléfono automáticamente ya está utilizando 4 GB extra, pero incluso puedo bajar a 6, 8, así que sin duda alguna puedo aprovechar más del almacenamiento del teléfono para utilizarlo con RAM. Tiene que reiniciarse para poder activar esa función, así que ten eso en consideración a la hora de activarla, pero sin duda alguna es algo que te dará un poco más de desempeño y tener más aplicaciones abiertas. Mientras estamos aquí en esta parte de configuración, bajemos un poco también otra vez a la parte de funciones avanzadas, y entonces podemos aquí apretar la parte de la tecla lateral. Tu teléfono entonces, el botón para encender la pantalla también puede utilizarse para otras cosas. Por ejemplo, él automáticamente viene con la función de activar Bixby si lo dejas apretado. Ahí te lo dejo a ti si quieres utilizar ese sistema de asistente virtual de Bixby, que quizá a veces no es tan bueno, pero puedes dejarlo si quieres. Pero entonces puedes cambiar esa función para que entonces te muestre la función, para entonces puedas apagar el teléfono utilizando esa parte de esta función. El último truco que te quiero mencionar es cómo hacer capturas de pantalla en tu teléfono, y para poder hacerlo es sumamente fácil. Puedes apretar el botón lateral, el que usas para encender el teléfono, y el botón de volumen hacia abajo, los dos a la vez, para entonces hacer una captura de pantalla. Pero si lo quieres hacer de una manera un poco más futurística, puedes entonces deslizar tu mano sobre el teléfono para entonces hacer un teléfono. Aquí deslizo mi mano sobre el teléfono y ahí entonces estará haciendo una captura de pantalla sin ningún problema. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video. Espero sin duda alguna poder haberte ayudado a que le saque el máximo a tu nuevo Galaxy Z Flip 4. Te recuerdo otra vez que puedes ir a los próximos videos que te estaré compartiendo aquí en la descripción de este video, para que conozcas más de trucos sobre este teléfono, trucos más generales y trucos de la cámara, más para que le saques más jugo a la cámara de tu nuevo teléfono. Si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.